Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 3. El apego siempre va enganchado a un deseo insaciable. Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. León Tolstoy. La inflación emocional o el fenómeno de la tolerancia. En el mundo de las adicciones y las dependencias existe un fenómeno inflacionario que se conoce como tolerancia. Cuando la dosis, sea química o psicológica, se repite una y otra vez, el cerebro se habitúa a ella y necesitará cada vez una mayor porción de lo mismo para mantener el efecto placentero inmediatamente anterior. El organismo intentará de este modo restablecer el equilibrio producido por la carencia, repitiendo la estimulación deseada una y otra vez. Si comes chicle, lo habrás notado, la secuencia es como sigue: primero es un chicle el que te produce la sensación agradable, luego necesitas 2 o 3 para que tus papilas gustativas conserven el sabor, y cuando menos lo piensas, te terminas una caja y te conviertes en un feliz rumiante. Lo mismo ocurre con cualquier elemento adictivo. Te gusta alguien, te acostumbras a él y tu cerebro pide más de lo mismo. Ya no te alcanza con andar del brazo de la persona amada y estar a su lado por unas cuantas horas a la semana, la quieres para toda la eternidad. Incluso llegas a preguntarte, ¿no podré incrustarla en mi vida y que forme parte de mí como un gran apéndice? Lo que en verdad anhelas, apeteces y necesitas es que la relación sea permanente, predecible y controlable. Y como no existe tal certeza en ningún tipo de vínculo, el deseo te mantendrá frustrado las 24 horas del día. Lo sorprendente es que a pesar de la ansiedad y malestar que genera la dependencia, es muy probable que no entres en razón y sigas, tosudamente, alimentando falsas esperanzas y persiguiendo cosas inalcanzables. Así es el mundo babeante del apego. Lo que comienza con una simple atracción / placer termina en una especie de inflación bioquímica y psicológica que raya en el absurdo: necesito más de lo mismo para obtener lo mismo. Todo sube. Ya no basta media hora de ejercicio físico, necesitas sumarle 15 minutos diarios para que el esfuerzo de los músculos se haga sentir. Al mes ya estás en 1 hora y media extenuante y antes del año reúnes los requisitos para ser considerado un adicto al ejercicio. Todo sube. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. El proceso que subyace a la dependencia nunca se detiene y sigue profundizándose. Un plus difícil de procesar y manejar hará su aparición: la nostalgia dependiente. Da igual que sea por alguien querido, un tractor o un bulto de papas, el mecanismo no cambia, empezarás a extrañar el objeto o la persona de tu apego en cuanto te separes de ellos, así sea por unos minutos. En el inicio de una actividad agradable pensamos muy parecido a Buda: si lo tengo, bien, y si no, también, pero al cabo de un tiempo, esta incipiente sabiduría del desprendimiento comienza a sufrir una transformación negativa, y la añoranza hace de las suyas. Cuando te invada el virus de la dependencia, no querrás desprenderte ni un segundo de tu fuente de apego y desearás repetir y mantener la experiencia cueste lo que cueste. Necesitarás compensar con urgencia el desbalance que te genera la ausencia. Un paciente me decía con lágrimas en los ojos: extraño mi automóvil. Se lo habían robado hacía un mes y el reemplazo no llenaba sus expectativas. Quería el suyo, el original, el que, según él, auténticamente le pertenecía. El nuevo no era más que una simple prótesis, un burdo simulacro de felicidad. Insisto, no hablo solo de apego a seres vivos, sino también a objetos físicos, símbolos o cualquier cosa a la que nos hayamos enganchado. He visto a gente extrañar el ordenador como se extraña al novio o la novia. Hace pocos meses un amigo perdió su iPad y finalmente lo pudo recuperar. El encuentro que presencié entre el aparato y su persona fue realmente sobrecogedor, como aquellas comedias románticas de Hollywood con las que lloran hasta las butacas. Él abrazó su tableta y por momentos me pareció que ella hacía lo mismo. Body Victim. Existen símbolos que nos ubican en una realidad que no siempre corresponde a lo que somos y que se constituyen en señales de seguridad, algunas costosas y tangibles, como un traje de Versace o un bolso de Louis Vuitton, y otras menos tangibles,
como la belleza percibida y la relación que establecemos con nuestro cuerpo. En un mundo donde todo hace sospechar que la gente vale por lo que aparenta, ¿quién no ha sufrido alguna vez por la apariencia física? Las víctimas de la no aceptación del propio cuerpo, body victim, van en aumento. Los esclavos de la imagen física se multiplican buscando desesperadamente encajar con el patrón establecido de lo que se considera bello y están dispuestos a todo, como vimos en el caso del apego a la cirugía estética. Cada vez más los anuncios difunden una relación de correspondencia que no es cierta: belleza es salud. Tener problemas de autoimagen te amargará la vida, ya que el patrón de lo que se considera bello está diseñado para que invariablemente te falte algo. Hagas lo que hagas, nunca podrás ser tan hermoso o hermosa como los especialistas establecen que deberías ser. Siempre te faltará o sobrará algo, para que las empresas dedicadas a la belleza vendan cada vez más. Así está planeado. Es una trampa acompañada de una falsa solución, porque las cremas, los cirujanos y la infinidad de nuevos tratamientos disponibles en el mercado no harán que alcances lo inalcanzable. ¿La salida? No tomarte la estética corporal, socialmente aceptada, en serio y admitir la realidad, así parezca cruda y dura, tal como decía Buda y sugerían los estoicos, en especial Marco Aurelio: tu cuerpo no es más que un saco de fluidos, huesos y porquerías gelatinosas. Lo demás, lo magnífico o lo bien parecido, se lo agregas tú y la cultura existente. Lo más saludable no es ser lindo o linda, sino aceptarse incondicionalmente y bajar de revoluciones que te empujan a perseguir un imposible. El Dhammapada, en su sabiduría, reafirma la anterior reflexión. Tarde o temprano este cuerpo físico acabará extendido sobre la tierra, ignorado, sin conciencia, como un tronco de madera inútil. Realismo estético. Crudeza liberadora que muestra el cuerpo en su natural evolución, así no les guste a quienes aman los concursos de belleza y creen que valen por su aspecto físico. Los que sufren de apego a la belleza no tendrán un minuto de descanso porque la vida les jugó una mala pasada, envejecen segundo a segundo. La realidad implacable del tiempo les dejará en la piel más de un surco. Así la lógica de la decoración o la simulación, maquillaje y demás, intenten ocultar lo evidente. He aquí un conflicto típico. Teñirse las canas o lucirlas con garbo y naturalidad. Intentar verse bien y gustarse sin obsesiones ni esquemas comparativos es adaptativo y funcional para la autoestima, pero angustiarse porque no somos físicamente como nos dicen que deberíamos ser, es apego despiadado, y además estúpido. El glotón que llevamos dentro. Los apegados del mundo reclaman y exigen estar con sus fuentes de apego, porque además de producirles placer, seguridad y autorrealización, también le otorgan sentido a sus vidas. Por eso quieren más, por eso no se resignan a la pérdida. La cuestión no solo es fisiológica, gusto, placer, ganas, impulso, sino también existencial, significado. Ambicionar más, siempre más, a cada respiración, a cada instante: el amor que me das no me basta, necesito más tiempo frente al ordenador, si no salgo de compras todos los días me deprimo, quiero más poder, quiero más dinero, no puedo parar, y así. Montañas rusas emocionales auspiciadas por una dependencia que nos desplaza del cielo al infierno en un instante, y luego nos sube otra vez. El apego es insaciable por naturaleza, ya que detrás de cada persona dependiente hay un niño insoportable y glotón que dirige los hilos y le apetece todo. En cierta ocasión, un pobre mendigo se encontró con un caminante que poseía un don especial: todo lo que tocaba se convertía en algo valioso. Al ver la pobreza del hombre mendigante tomó una piedra, rascó su uña sobre ella y la convirtió en un gran diamante. Con esto podrás vivir el resto de tu vida, le dijo al mendigo. Este se quedó mirando el obsequio y respondió: bueno, tú sabes que la vida está muy cara. Todo sube. El caminante entonces tomó un montículo de tierra, pasó su mano y le entregó una bolsa repleta de piedras preciosas. Toma, con esto serás uno de los hombres más ricos de la tierra. El mendigo recibió la bolsa, la sopesó a ojo y mostró un gesto de insatisfacción. ¿Qué pasa?, preguntó el viajero. No sé, murmuró el otro, de todas maneras,
no estamos exentos de imprevistos. Asombrado por la actitud, el caminante exclamó, «¿Pero qué más quieres?». El mendigo respondió sin tapujos, «Quiero tu dedo». El arte de transformar un deseo normal en dolor de cabeza. La mente humana tiene la curiosa habilidad de convertir cualquier deseo agradable y relajado en un problema psicológico. El siguiente relato lo escribió una joven paciente, para que luego lo analizáramos en la sesión de terapia. Deseé con todo mi corazón un vestido que vi en una vitrina porque iba a ir a una fiesta. A los pocos días logré juntar el dinero, corrí a comprarlo y me dijeron que mi talla se había agotado, sí, agotado. Me desesperé, pensé en no ir a la fiesta e insulté al destino, al vendedor y a la persona que compró el último vestido que quedaba. Después de 2 semanas interminables, aún no había conseguido qué ponerme y seguía angustiada. Maldecía una y otra vez a quien me había invitado. Es que ese vestido no era uno más, era especial, me imaginaba en él, era un sueño que no podía dejar de realizar. Y un jueves cualquiera, cuando empecé a rozar la depresión, encontré otro vestido similar y a mitad de precio. Pensé que Dios me había bendecido. Entré a preguntar y sí, había de mi talla. Salí de la tienda feliz, fantaseando sobre lo bella y atractiva que me vería la noche esperada. Llegado el momento, me fui con mi mejor pinta y sintiéndome una diva. Ni bien entré al lugar me quedé perpleja. Todo el mundo estaba vestido de manera casual, de jeans y la mayoría de tenis, toda la gente relajada, tomando y bailando, y yo de pie como una reina de la moda fuera de época y a punto de hacer el ridículo. Pero estuve de suerte. Puedo jurarlo, nadie se fijó en mi vestido ni en mis enormes tacones rojos. Antes de 1 hora estaba descalza, despeinada y saltando como una loca. Al rato conocí a un chico con el que pienso volver a salir, que me dijo que yo era una chica encantadora pese a mi pinta de lady. A la mañana siguiente, en plena resaca, me di cuenta de algo que todavía me hace sentir estúpida. El capricho de un vestido me quitó semanas de vida y muchas horas de sueño, y finalmente a nadie le importó qué manera de perder el tiempo. ¿Cuál fue el problema de mi paciente? Querer un vestido, anhelar verse bien la noche de la fiesta. De ninguna manera, el verdadero problema radicó en que ella convirtió un deseo normal en una cuestión de vida o muerte. Puso su felicidad /realización en la obtención de un objeto. Pretendió llenar un vacío e inventó su propio cuento de hadas. Administró mal sus ganas. Deseos peligrosos en terreno fértil. No podemos desconocer que algunos deseos son francamente peligrosos para la salud mental y física. ¿A quién no le ha pasado? A veces aguantamos las tentaciones estoicamente y otras nos rendimos a la mínima insinuación, quizás porque nos pegan donde más nos duele o nos alegra. Esta vinculación funciona como un cóncavo /diagonal convexo. Si la semilla cae en terreno fértil, el apego prosperará, simplemente porque cada organismo tiene sus vulnerabilidades. Qué fácil es engancharse adictivamente al sexo si te sobra testosterona e imaginación, cuánta atracción genera la fama, el prestigio y la posición social si necesitas aparentar porque te sientes poca cosa. Algunos prueban el crack y no sienten nada, otros quedan de inmediato sometidos de por vida. Hay gente que juega con el amor y no se enamora, mientras que algunos caen rendidos ante la primera insinuación. Algunos, en cuanto huelen dinero, despliegan una ambición sin límites y se vuelcan a los negocios con la avidez de un perro de caza, mientras que otros apenas se inmutan. El Dalai Lama defiende la capacidad natural de desear, pero reconoce que algunos deseos son especialmente peligrosos porque poseen un atractivo intrínseco que los hace irresistibles. Las inclinaciones peligrosas, cada quien tiene las suyas, necesitan de un buen autoconocimiento para regularlas. La autoafirmación consciente es como sigue: reconozco que cuando se activa mi debilidad, las ganas me manejan y por eso es mejor mantenerme lejos de aquello que me daña. Modestia y evitación a tiempo, va de retro, Satanás. Por el contrario, si no hay riesgo de contraer adicciones ni lastimar a nadie, es mejor soltar el freno de emergencia y disfrutar hasta reventar.
Este proceso de discernimiento es lo que en última instancia distingue a la persona sabia de la necia, desear lo que hay que desear en cantidades manejables y rechazar aquello que nos apegue. Un pescador encontró entre sus redes una botella de cobre con un tapón de plomo. Al abrirla apareció un genio que le concedió 3 deseos. El pescador le pidió en primer lugar que le convirtiera en sabio para poder hacer una elección perfecta de los otros 2 deseos. Una vez cumplida esta petición, el pescador reflexionó y dio las gracias al genio diciéndole que no tenía más deseos. En la psicología budista, la palabra deseo suele ser traducida como sed de posesión, apetito, ansia, apetencia, srishna, en sánscrito. Otras interpretaciones le otorgan al vocablo srishna un sentido más relacionado con el apego, deseo de aferrarse a todo aquello que en realidad nos posee. Una analogía utilizada en el Zen asocia la mente, infectada por la sed del deseo con un mono loco y hambriento que se desplaza en una selva repleta de estímulos condicionados, inmanejable, insaciable, incontrolable. Se atribuye a Buda la siguiente afirmación en relación con el poder del deseo. No hay fuego semejante al deseo. No hay nada que apriete tanto como el odio. No hay nudo como el engaño. No hay cadena como el apego. Entonces, si posees ciertas vulnerabilidades que no controlas, habrá deseos que te manejarán a su antojo, te seducirán hasta enredarte y te quemarán por dentro mientras duren. Aceptemos que el fuego no es ni bueno ni malo en sí mismo, depende de cómo se utilice. Un pirómano hará desastres, no podrá vivir sin el incendio, un bombero lo apagará. Si conoces los deseos peligrosos a los cuales eres susceptible, puedes evitarlos a tiempo y no meterte en la boca del lobo. En psicología lo llamamos control de estímulos, si sé que me vas a devorar, mejor no me acerco. La práctica del desapego, cómo relacionarse con los deseos sin caer en el apego. 1. La afición no es adicción. La idea no es que reprimas tu capacidad de sentir y termines siendo alguien con una personalidad encapsulada, aburrida y amargada. No hay que convertir la vida en una patología o ver apegos por todas partes, sino tener claro cuando se está jugando con fuego y cuando no, y tomar las decisiones pertinentes. Ser aficionado a una actividad y volcarse a ella con entusiasmo es saludable y conveniente, hasta ahí no hay problemas. La cuestión se complica cuando dicha tarea se hace incontrolable e imposible de gestionar. Si esto es lo que te ocurre, quizás estés metido en una trampa adictiva y la solución pasa por la moderación y los puntos medios. Oscar Wilde, que no fue un hombre precisamente comedido, alguna vez citó al poeta chino Li Mian acerca de la mesura. Cuando te embriagues, hazlo siempre a medias, la flor abierta a medias es siempre más linda, con medias velas bogan bien las naves y a medias riendas trotan los caballos. 2. Distinguir entre pasión armoniosa y pasión obsesiva. Un antiguo proverbio oriental muestra la diferencia entre las dos pasiones. Cuando el arquero dispara gratuitamente, por el mero disfrute de hacerlo, tiene con él toda su habilidad. Cuando dispara esperando ganar una hebilla de bronce, ya está algo nervioso. Cuando dispara para ganar una medalla de oro, se vuelve loco pensando en el premio y pierde la mitad de su habilidad, pues ya no ve un blanco sino dos. La pasión armoniosa surge cuando realizas alguna actividad que te gusta en sí misma, independiente de los resultados, motivación intrínseca. La acción te compromete cuando la llevas a cabo y pagarías por hacerla. Y lo más importante, lo que te lleva a actuar no es un impulso incontrolable, sino tu capacidad de escoger y estar libremente allí, haciendo lo que te interesa. Las personas con este tipo de pasión se sienten implicadas en la tarea que llevan a cabo sin descuidar las otras áreas de su vida, el placer no les nubla la razón ni los desgasta. Comparada con la típica obsesión, la pasión armoniosa genera mayores emociones positivas, mejor rendimiento y bienestar subjetivo. La pasión obsesiva también te involucra en las actividades que llevas a cabo, pero lo hace alocadamente. Piensa en cualquier apego que tengas y sabrás de qué hablo. Quizás obtengas un rendimiento similar al que se logra con la pasión armoniosa, pero será a un costo muy alto para tu salud mental, todo lo harás sin control y desordenadamente.
En la pasión obsesiva el placer depende básicamente de los resultados obtenidos, motivación extrínseca, y no tanto de la ejecución en sí misma, lo cual le quita fuerza y significado vital. Si la obsesión te atrapa, tu mente no tendrá espacio para nada más. Las investigaciones muestran que un estilo apasionado obsesivo disminuye la concentración en la tarea, hace que las personas sean más rígidas e incrementa una serie de síntomas físicos, como el dolor de cabeza, el insomnio y los problemas gastrointestinales. Suelo ver cada año la maratón de Barcelona desde mi ventana. Me asomo y observo a la gente correr por la calle. El panorama no varía mucho. En los primeros puestos se mezclan todo tipo de corredores y algunos son llevados por una pasión armoniosa, quieren el premio, pero no se angustian por ello ni se amargan la vida por la competencia. Otros, evidentemente víctimas de una pasión obsesiva, parecen debatirse entre la vida y la muerte por obtener el trofeo. La desesperación se les ve en la cara y se retuercen de la rabia si alguien los sobrepasa. Ambos van por el premio, unos con tranquilidad y otros cargados de estrés y con miedo a perder. Detrás de la gran fila de participantes aparecen los rezagados de siempre, los que corren por correr y el resultado les tiene absolutamente sin cuidado, su meta es llegar y pasarla bien sin importarles el puesto. Triunfar es completar el recorrido. Incluso algunos se ríen y le quitan el tono trascendental a la competencia. Ponen de su parte, hay entusiasmo, pero también hay humor. No digo que el deporte de alta competencia esté mal, he conocido deportistas a nivel internacional que manejan una pasión equilibrada y saludable. A lo que me refiero es a la cualidad que poseemos los humanos de transformar cualquier actividad en divertida o sufriente según utilicemos una motivación armoniosa, intrínseca, u obsesiva, extrínseca. De todas maneras, no lo puedo evitar, cuando miro por mi ventana siempre espero a los últimos, y no porque serán los primeros, sino porque generan en mí un efecto de contagio, me divierten. 3. Hablar cara a cara con el deseo. Para hacerle frente a un deseo contraproducente, con altas probabilidades de generar apego, a veces es conveniente comunicarse con él sin tapujos. Hablarle y confrontarlo como si tuviera vida propia. ¿Para dónde vas, deseo? Recuerda que esto debe ser consensuado, somos dos y tú no mandas, ¿oíste? Consensuado. Hacer contacto con él para transformarlo, orientarlo o sublimarlo. Tratar de lograr una convivencia pacífica con tus ganas y pretensiones, y aclarar malos entendidos con el sentimiento que te abruma. Estimado deseo, no quiero reprimirte, solo encauzarte, así que no te asustes. Es muy importante crear momentos de enfriamiento, en los cuales intentemos hacer un balance costo/beneficio antes de caer al abismo. Balances de última hora, así parezcan tardíos, lo que quiero y no puedo, o no me conviene. Esa es la lucha interior de quien pretenda desarrollar un mínimo de autocontrol. Supongamos que te gusta ir al casino y estás dispuesto a jugarte la casa donde habitas porque estás convencido de que hoy será tu día de suerte. Te encuentras con un pie en la locura y otro en la manía y ni te das cuenta. Es que estamos hablando de jugarte el patrimonio de tu familia. ¿Qué hacer en una situación de estas? Sacar el kit completo de afrontamiento. Si sientes que el color o el sonido de las fichas te arrastran como el agua a un sediento, no te quedes quieto, llama a alguien para que te ayude, reza, grita, échate agua fría en la cara, insulta al croupier para que te saque a patadas o polemiza abiertamente con el deseo en voz alta. Niégate a los cantos de sirena. Haz un time out con tu persona, sácate del lugar o no entres, y siéntate a repasar la cuestión con la cabeza fría. Respira y sosiégate. Y si ves que el cuestionamiento y la razón no funcionan, simplemente corre en dirección contraria a la tentación. Como ves, se trata de una lucha, una pedagogía de guerra, para momentos difíciles, transpiración y convicción mancomunadas contra el virus invasor. Esta disputa interior la tuvo mi padre en Mar del Plata, una bella ciudad balnearia de Argentina. A punto de caer y perderlo todo en la ruleta, tuvo el valor de llamar a un tío que estaba allí de vacaciones, quien lo sacó a rastras del hotel provincial donde estaba el casino.
Después de eso nunca más entró a una casa de juego, ni siquiera a sacar fotos. Al otro día del incidente, él, que era ateo, no hacía más que darle gracias a Dios y a mi tío. Cuando íbamos a vacacionar a la misma ciudad, solía verlo hablando solo, discutiendo con su deseo y poniéndolo en su sitio. Autoverbalizaciones altamente productivas, dialogar con uno mismo, al estilo de los sabios griegos y en dialecto napolitano. 4. Disciplina y moderación, dos factores antiapego. Hay que coquetearle a la moderación, así esté pasada de moda y sea políticamente incorrecto hablar de mesura. Sacar a relucir la prudencia en la posmodernidad parecería un contrasentido, cuando lo que se promueve por todas partes es la exacerbación de las emociones, el laissez-faire y el ímpetu primitivo de las tribus urbanas. No obstante, en mis conferencias he visto a muchísimos jóvenes interesados en desarrollar un autocontrol razonable, ya que todos quieren disfrutar, pero sin morir en el intento. En lo que se refiere a la importancia de los puntos medios, la historia del príncipe Siddhartha nos enseña una gran lección. En la búsqueda por la iluminación, un día Buda renunció a los extremos y se negó a seguir maltratando a su cuerpo. Cayó en cuenta de esto cierta vez que escuchó a un barquero decirle a otro que para que un instrumento funcionara bien, las cuerdas no podían estar ni muy tensas ni muy flojas. La solución estaba frente a sus ojos y no la había visto, ni mortificación corporal ni desenfreno. Fue su primer paso hacia el despertar. La paradoja es que para atar y controlar al mono loco del que hablábamos antes se necesita una mente de gacela, ágil, atenta y veloz. Saber desear es calibrar el impulso sin destruir la capacidad de sentir, o, dicho de otra forma, manejar los propios deseos y que no sean ellos quienes nos manejen. La palabra es autodisciplina. El Dhammapada reafirma lo anterior cuando dice: los aguadores llevan el agua donde ellos quieren, los flechadores hacen flechas, los carpinteros trabajan la madera, y los hombres sabios se disciplinan a sí mismos. La próxima parte. Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 4. No hay apego sin temor a perderlo. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.